Les voy a dar a entender por qué. ¿Por qué Frankenstein? Frankenstein tiene que ver con la escritora Mary Shelley, le escribió y la historia es bastante interesante. De hecho, Frankenstein se lleva al cine, a adaptaciones cinematográficas, obras de teatro y muchas cosas, y todos creo que en algún momento nos lo imaginamos. Es un ser grandote, pero definitivamente feo, porque al parecer está compuesto de varios retazos o pedazos de una persona. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y vamos a ver que nos parecemos mucho a él. Víctor Frankenstein es el doctor que en su momento, cuando pudo ver el poder de la electricidad, cuando destruyó un campo en el cual él se encontraba cerca, él vio que la electricidad era una fuente natural pero ilimitada de poder. Y esto fue lo principal que empezó a obsesionarle a él con muchas cosas. Después de eso, él se obsesionó con la medicina, empezó a estudiar fisionomía, anatomía, y vio que el cuerpo humano era algo glorioso, pero que la muerte definitivamente le ponía fin a su ser. Entonces él se obsesionó con todo esto. Y después de todo eso, después de los estudios y de todo lo que realizó, empezó a hacer experimentos. Se lo estoy resumiendo mucho. Nosotros sabemos que las adaptaciones cinematográficas que hay casi nunca suelen mejorar a lo que es el verdadero libro. De hecho, la película que más o menos es fiel al libro en parte es el de Kenneth Branagh en 1994 con el famoso actor Robert De Niro, donde Robert De Niro hacía de este monstruo. Entonces, él dice que se obsesionó, Víctor Frankenstein se obsesionó con todo esto y empezó a hacer experimentos. Y en los primeros experimentos tuvo éxito porque empezó a darle vida a perros. Entonces él dijo, si puedo hacer esto con un perro, con un animal, también seguramente voy a poder vencer el umbral de la muerte. Y así fue que él se fue obsesionando y empezó a hacer experimentos hasta que llega a crear a Frankenstein, aquel monstruo que todos nosotros conocemos o nos imaginamos. Y lo irónico de todo esto es que la mayoría de las representaciones cinematográficas le hacen al monstruo un ser malo, un ser miserable. De hecho, la obra está adaptada más o menos en el género terror, pero cuando lo lees, o por lo menos cuando lo leí, a mí no me dio terror, tal vez porque estamos en el siglo XXI, pero definitivamente a mí me causó mucha tristeza, porque Frankenstein, el hijo de Víctor Frankenstein, la creación de Frankenstein, este personaje no era malo, al contrario era bondadoso. No tenía malicia, era como un niño, pero sin malicia, era bondadoso, era amable, gentil. Así lo había creado, pero en el momento en que Víctor Frankenstein, su creador, se da cuenta de que está con vida, se desmaya, porque ve y se asusta de lo que fue capaz de crear. Su creación le pareció a ella abominable, le pareció a él abominable, desastrosa, asquerosa. Y dijo, ¿cómo es posible que haya creado esto? Y estuvo atormentado y se desmayó. Su creación, el hijo, digamos, de Frankenstein, su creación, apenas si sabía caminar, tampoco sabía hablar, no sabía nada, pero tuvo que huir. Hay algo bien interesante de esta historia. Dice que el hijo o la creación de Víctor Frankenstein expresó: esta persona se volvió malvada, en un principio era bondadosa. Dijo, este ser se volvió malvado por el desprecio de las personas y por la maldad que veía en ellas. Él decía, ¿cómo es posible que seres tan hermosos sean llenos de buenos sentimientos, de altruismo, llenos de amor y de bien, pero a la vez son capaces de las peores bajezas que pueda hacer el hombre? Y también argumentó, si no hubiera conocido al ser humano, no hubiera conocido la maldad. Es que este personaje, por su apariencia, todos lo rechazaban. Es más, todos lo maltrataban, todos lo humillaban. Había un desprecio muy grande por él, había una discriminación grande por su vida. Entonces, y sobre todo, porque su creador se había asqueado de él mismo. Fíjense que la corriente deísta es aquellas personas que creen que tal vez podríamos juntarlo con el agnosticismo, que creen que Dios creó el mundo, pero lo dejó ahí de lado. Creó y bueno, ustedes arréglense y ustedes vean cómo están, y si están como están es por su culpa. Pero esa es la corriente que ellos creen. En este caso podría ser parecido. Lo crearon a Frankenstein y lo dejaron a que haga lo que quiera, y su creador lo aborreció y se fue, se vio lejos. Entonces, ¿no te pasa algo similar a ti?
que cuando estás lejos de tu Creador te conviertes en un monstruo, te conviertes en alguien que no quieres ser y que luchas muchas veces de tu vida para cambiar y no lo haces porque estás lejos de tu Creador? ¿No te ha pasado algunas veces que incluso sueltas pensamientos y dices, pero si realmente soy la creación de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿O por qué pareciera incluso que Dios me estuviera aborreciendo? Pero vamos a ver que la principal causa es que estás lejos de tu Creador. Y por estar lejos de tu Creador es porque tú te sientes así. Vamos a ver entonces que este parecido que podemos tener con Frankenstein, a lo mejor hasta a veces algunos podemos parecernos físicamente. Digo esto porque Dios en su misericordia, sobre todo a los varoncitos el Señor nos maquilla con su gracia. Y es por eso que los feitos, como mi persona, podemos casarnos. Porque definitivamente Dios te maquilla. Porque aquella persona que a los ojos de este mundo puede ser bien fea, pero en la gracia de Dios, el Señor cambia, porque ya sabes que no te fijas en los atributos físicos más que todo, sino que ves un poco más allá. Entonces, ¿habrá algún Frankenstein aquí en esta mañana físicamente? Esperemos que no. Pero creemos y consideramos que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Entonces vamos a ver 3 puntos bien importantes en el cual nosotros podemos identificarnos. Vamos a ver el primero. El primero es el Frankenstein teólogo. ¿Qué significa esto? Significa aquella persona, aquel cristiano, entre comillas, que está unido por retazos de doctrinas. Esa persona que se ha encargado de leer libros y que se cree que sabe mucho. ¿Y sabes cuál es el punto principal de ellos? Es que cuando alguien está parado aquí compartiendo, cuando alguien está compartiendo en tu célula, cuando está escuchando un mensaje, es aquel cristiano o cristiana que dice, yo sé más del Evangelio que esa persona. Y en el momento que piensas eso o dices eso, definitivamente no sabes nada del Evangelio. Porque el versículo Mateo, capítulo 20, 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto tiene que ver con aquellas personas que siempre consideran que tienen la razón y son dueños absolutos de la verdad. Algo muy irónico es que incluso piensan que saben mal que el pastor Sergio. Y es lo que el pastor Sergio aquí en esta congregación es el que más títulos y conocimientos tiene. Simplemente que no los expone porque no tiene necesidad de exponerlos, pero se prepara porque sabe que tiene que pastorear a un rebaño grande. Entonces, aquellas personas que leen 2, 3 libritos de doctrina y que se creen que saben toda la verdad, definitivamente no lo saben. Es más, ni siquiera pueden llegar a ser el polvo de aquellos apóstoles que en su momento caminaron y dejaron sembrado el testimonio de Cristo, porque te consideras que eres el dueño único de la verdad. Son ese tipo de cristianos que siempre quieren contender sobre cualquier tema y son dueños absolutos de todo lo que están diciendo. Son aquellos con los cuales no puedes argumentar ni decirles nada en contra porque se están enojando y porque están sacando a luz todas aquellas doctrinas, incluso muchas de ellas erradas. Pero el punto es esto, estos Frankenstein teólogos son aquellos que menos tiempo pasan en la presencia de Dios y que te aseguro que si les preguntas ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? No tienen idea, porque ni siquiera se acuerdan. Porque simplemente están juzgando las redes sociales, están juzgando qué es lo que hace tal pastor, están juzgando qué es lo que hacemos aquí hace nuestro pastor o los líderes y están juzgando continuamente todas las cosas. Ponen prefijos espirituales para hacer creer a los demás que son hombres o mujeres de oración. Por decir, vas a escuchar en algunos de ellos este pensamiento o estas frases. Siento de parte del Espíritu decirte que no es necesario que te congregues. En serio, hay personas que te dicen eso. Siento de parte del Espíritu que no es tiempo de que te congregues, de que no es tiempo de que vengas aquí a la célula. Otros te dicen, no siento paz con respecto a dar diezmos y ofrendas en esta iglesia. Seguro que todos se lo llevan los pastores y los obreros. Son personas que tratan de argumentarte algo que inclusive va en contra de la palabra de Dios, pero que lo justifican con frases espirituales. Siento en el Espíritu decirte esto. Siento en el Espíritu decirte que tal persona va a ser tu esposo o tu esposa. Mucho ojo con eso porque puedes extraviar tu corazón. Dios, a los que no están casados, Dios te va a decir a ti.
porque la relación que tú tienes con Dios es personal. Entonces Dios te va a decir a ti, Él es tu esposo, Él es tu esposa, porque puede venir cualquier persona de afuera y decirte, siento en el espíritu que este es con el que tienes que casarte. Y resulta que tú atiendes más esa voz y te extravías porque resulta que no era de parte de Dios. Entonces es porque estás lejos de tu Creador. Y cuando estás lejos de tu Creador, te conviertes en un Frankenstein teólogo pensando que todo absolutamente eres el único dueño de la verdad. Otro punto importante de los Frankenstein teólogos son aquellos que te van a decir o te van a hacer la pregunta, ¿qué corriente de cristianismo eres? Entonces van a salir a flote algunos y algunos dirán, yo soy luterano, yo soy bautista, yo soy calvinista, yo soy arminiano. Nuestro pastor lo dijo aquí, nosotros no podemos seguir la postura de una persona. Porque si yo en todo momento voy a decir, soy cristiano luterano, ¿para qué? ¿Para qué mencionar la postura de una persona que evidentemente contribuyó mucho al evangelio en su tiempo? ¿Para qué? Yo soy cristiano y punto. ¿Para qué me voy a identificar con cristiano luterano, arminiano? Porque vamos a terminar en desacuerdos y en discusiones como cuerpo de Cristo y es una de las principales razones por las que no estamos unidos como iglesia del Señor. Entonces, ponerme yo en una cuestión de decir, no, yo soy bautista, pero el otro me va a decir, yo soy arminiano, estamos en problemas. Tú eres de Cristo y punto. Y lo sigues a Él, y tu referente es Él y lo que dice su palabra, no lo que dice el teólogo de tal siglo, y lo cual tú tienes que interpretarlo como que eso va a ser realidad en tu vida, es lo que Dios te dice que tú eres en su palabra. Entonces el primer Frankenstein es de este tipo, aquel que está lleno de retazos de doctrinas, que siempre se cree dueño de la verdad, pero no tiene tiempos de oración, no evangeliza y está lejos de su Creador, pero sí está muy metido en los libros. Número 2, el Frankenstein miserable. Frankenstein, maldigo el día que me creaste para vivir en el repudio y el asco de las personas, en miserable soledad. Cuando se encontró con su creador cara a cara, con Víctor Frankenstein, le dijo todo eso, que por cierto, el monstruo aprendió a hablar y aprendió a hablar muy bien, se expresaba elocuentemente, se expresaba hasta poéticamente, porque aprendió a hacerlo. Y él decía que el resumen de su vida, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me creaste si vivo solo? Nadie me acepta. Soy un asco para las personas. Entonces, tal vez hay Frankenstein aquí en este lugar que se sienten miserables. ¿No has escuchado a veces decir a personas que se sienten víctimas de sus líderes, se sienten víctimas del pastor, víctimas de la iglesia, víctimas de todo y de todos y hasta incluso víctimas de Dios? Miserable de mí, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿para qué estoy en este mundo? Si hago estas cosas, ¿por qué Dios no está conmigo? Y vive una vida miserable. Y esa vida miserable, cuando las otras personas te ven y saben que eres cristiano, dicen, ¿para qué voy a ser cristiano? Si es un cristiano hipócrita, porque hablan de gozo, pero no lo experimentan, hablan de paz. Es más, alguna vez me dijeron, tienes que tener paz en medio de esta situación, pero cuando te ven, haces todo lo contrario. Te desesperas, maldices, reniegas, te alejas de Dios, te alejas de la célula, te alejas de la iglesia, te alejas de tus líderes y al final te alejas de todo, porque simplemente viviste una vida miserable. Filipenses 3, 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento para tu vida. No hay razones para que tú te sientas un cristiano miserable. Y en el momento que te sientas así, te aseguro que es porque estás lejos de tu Creador. Así como en la historia que les estoy contando, estarás lejos de tu Creador. Y como estás lejos de tu Creador, siempre te sentirás un cristiano miserable. Gandhi se expresó de ellos y decía paupérrimos cristianos, porque veía que sus obras y sus hechos eran totalmente diferentes a lo que ellos predicaban, porque no vivían con paz, porque no vivían con gozo, porque no había fruto del Espíritu Santo en sus vidas y porque eran hipócritas en su manera de caminar.
Si alguien que está practicando algo diferente nos ve así, también a nosotros nos llamaría hipócritas. Entonces, no seas un Frankenstein miserable. No reniegues de la vida que Dios te ha dado. Si ahorita estás pasando por problemas difíciles, el Salmo 139 dice algo que para mí es muy consolador, porque él dice, lo mismo te son a Dios las tinieblas que la luz. ¿Qué significa eso? Que Dios aún en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida, Él está ahí contigo. En los momentos más difíciles y oscuros de tu vida, Jesús está contigo. Entonces no tienes razón para sentirte miserable. No tienes razón para sentirte incompleto o incompleta. No hay razón que justifique para que estés mendigando amor de las personas, porque Dios es amor. Y Dios en el San Juan, Jesús en San Juan capítulo 4, Él expresó y le dijo a la mujer samaritana, si bebes del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. Nunca más necesitarás mendigar amor ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de tu pareja, tu esposo, tu esposa, ni de ningún ser humano. Porque acudes a la fuente y como acudes a la fuente puedes llenarte del amor de Dios y puedes darle ese amor también a los seres que tú más quieres. Para cumplir aquello que incluso Jesús dijo en su momento, que tienes que amar a tus enemigos. Porque sabes que amar a un enemigo es difícil, es muy difícil, pero con el amor de Cristo sí se puede. Entonces no tienes por qué mendigar amor, porque el supremo llamamiento que Dios tiene para tu vida excede por demás aquello que Dios quiere para ti. Entonces, punto número 2, no seas un Frankenstein miserable. No reniegues de la vida, no reniegues de lo que en este momento estás pasando, porque ciertamente lo mejor está por venir para ti. Pero tienes que estar cerca de tu Creador, no te alejes de Él, no te alejes de tu Creador. Y punto número 3, el Frankenstein carnal. Dante Gebel hizo una serie muy buena por la radio. Él decía que le puso el título Christianator. Y Christianator era una persona mitad cristiano y mitad carnal. Era muy humorístico porque ese mitad cristiano, mitad carnal aparentaba venir a la iglesia, pero afuera era todo lo contrario. R.C. Sproul dice que en el momento en que tú llamas a un cristiano carnal, ya no es cristiano. Porque o eres cristiano o eres carnal, o eres cristiano o no eres cristiano. Es así el punto, no es un término medio. Pero él hace ese énfasis porque da a entender de que en el momento en que tú caes en algunas cosas carnales en tu vida, o le das rienda suelta a tu carne, entonces ya no tendrías por qué llamarte cristiano, sino definitivamente alguien carnal o inconverso. Gálatas 5, 19 al 21, muchos hemos leído esto, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando estás lejos de tu Creador, cuando no oras, cuando no tienes comunión con tu Creador, eres capaz de las peores cosas. Algo que escuché de primera mano. Un líder fue enviado de misiones a Europa. 6 meses después se entrevista con el líder que lo había mandado al líder misionero y le dice, ¿sabe líder? Dios me da mucha gracia. Y por eso decía al principio, Dios te da una gracia donde a veces les caes muy bien a las personas. Algunos pueden argumentar y decir, es que tiene ángel, es que tiene luz, pero no es así. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Y la gracia de Dios que tiene sobre su vida de este líder que estaba haciendo misiones, le dijo, ¿sabe líder? Dios me ha dado mucha gracia. Aquí la célula de jóvenes creció y es muy grande, pero ¿sabe líder? He embarazado a 2 discípulas. Qué fuerte eso. ¿Por qué pasó eso? Porque él, el líder misionero, se alejó de su Creador. Fíjense qué fuerte ese cuadro. Tú eres enviado para una misión de parte de Dios a algo, pero en el momento que tú te alejas de Él, eres capaz de cualquier cosa. El hecho de que seas pastor, misionero, profeta, evangelista, siervo de la alabanza, alguien que está a cargo de la academia, de algún ministerio en particular,
no significa que seas espiritual. No significa que todo lo que tú haces es correcto delante de los ojos de Dios. El hecho, yo en algún momento pensaba y decía, pucha, cuando sea misionero voy a ser alguien perfecto. No voy a pecar, no voy a fallar, no voy a tener estos pensamientos. Pero al darme cuenta de la realidad es que a veces creemos que con el título viene como en combo la comunión y la unción del Espíritu Santo, y no es así. Tú puedes ser pastor, puedes ser misionero, puedes ser profeta, pero no significa que seas alguien espiritual. Tenía un líder que decía, yo siempre prefiero poner mi CD de la alabanza a tocar en los tiempos de la alabanza, porque el CD siempre está ungido. Dando a entender que obviamente cuando pones a ministros de la alabanza no hay garantía de que estén ungidos. Por eso los de la alabanza no me miren así mal, porque no es así. Sino a lo que voy es que en ese momento yo me reí, me lo dijo hace muchos años, y yo me reí porque pensé que él estaba justificando el hecho de que no había músicos pues en la congre. Y como no había músicos, todo era con CD y sí, también con cassette. Teníamos que rebobinar el cassette, poníamos play y ahí teníamos nuestro tiempo de alabanza. No había músicos cristianos. Entonces, eso sería como decir en mi caso, por la gracia de Dios yo puedo dar una materia en la academia, ALN, la materia de ganar, y es como si dijera lo mismo. Mejor el pastor podría decir, mejor garantizo y compraré la serie de evangelismo de Kirk Cameron y eso les daremos. Y no se arriesga conmigo, que puedo ir un domingo carnal, que puedo ir un domingo con falta de oración, con falta de comunión con Dios, a enseñarles lo que me dé la gana a mí. Entonces, ¿están comprendiendo el punto? Lejos de mi Creador, yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo ser capaz de las peores atrocidades que nosotros hoy vemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces, lejos de mi Creador, yo puedo ser un Frankie. Yo puedo ser un Frankenstein porque no estoy cerca de Él. Vemos nuestro sistema carcelario y es triste, es fuerte. Robertito entró ahí con mucha fuerza. De hecho, todos los que ya son parte de aquí tiempo en la iglesia se dan cuenta de que nosotros apoyamos con nuestra oración, se levantan ofrendas también para poder ayudar a los hermanos que están ahí metidos en la cárcel. Pero cuando ves a ellos, ves un sistema carcelario y ves un mundo de personas que son monstruos en el sentido de que a pesar de que les predicas de Dios, a pesar de que les hablas de Cristo, siguen haciendo los mismos errores y no se arrepienten y no quieren cambiar. Muchos de ellos sí, pero la mayoría no. Nuestro sistema carcelario está plagado de esas personas porque tú dices, si sabes que has matado a alguien y reconoces, te han dado condena y las evidencias y tú por conciencia dices, sí, he matado a esta persona y es justo que esté aquí adentro, en vez de arrepentirte, ¿cómo está nuestro sistema carcelario? Salen peor de cómo entraron. Y es por eso que la luz del evangelio llega, les predica y les habla a muchos de ellos. Y muchos de ellos toman la decisión, no gracias, yo quiero seguir siguiendo mi vida como quiera, pero muchos otros cambian y aceptan a Jesucristo en su vida. Ahora, yo no necesito ir al sistema penitenciario o carcelario para darme cuenta de que hay maldad en este mundo. Solo necesito ir a mi corazón. Y me doy cuenta que en mi corazón muchas veces he querido hacer justicia con mano propia cuando veo maltrato animal, cuando veo violaciones de niños y todas las noticias tan horrendas que nosotros escuchamos por el internet, por el Facebook y por la televisión que tenemos. Entonces mi corazón se llena de todos esos sentimientos. Y cuando me doy cuenta de esos sentimientos contrastan con la palabra de Dios porque dice que tengo que amar por encima de todas las cosas a Dios y que después, una vez que haga eso primero, podré amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces me doy cuenta que mi corazón también está lleno de maldad y que necesito de Dios. Jeremías, capítulo 17, del 9 al 10, es nuestro principal versículo en esta mañana, porque por esta razón es que le titulé a esta prédica Frankenstein. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando te alejas de Dios, tu corazón es engañoso y perverso.
No dice que es buen tipo, no dice que eres buena tipa, buena gente, es perverso. En el momento que te alejas de tu Creador, te convertirás en un Frankenstein, en un monstruo donde ni tú mismo te das cuenta de que eras capaz de hacer hasta que lo haces. Hay muchas personas que dicen, yo conocía de Dios en su momento cuando era muchacho y personalmente cuando me tocó ir al trono, a los adolescentes que están ahí encarcelados, de verdad, en serio, tú ves a esos niños, a esos jóvenes y dices, cuando te enteras de sus vidas, no crees que sean posibles de haber matado y violado a alguien, de verdad no crees. Porque lo ves papito, sentadito, te escucha, a veces llora y cuando conversas con él te dice, sí, a mí me ha pasado esto. Y dices, wow, en verdad las apariencias son engañosas. ¿Tu corazón cómo está en esta mañana? Porque tu corazón es engañoso y perverso. Y como tu corazón es engañoso y perverso, ¿qué vas a hacer? Te vas a convertir en un Frankenstein teólogo, armado de retrasos, de doctrinas, pero nunca cumples ni siquiera el primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Te conviertes en un Frankenstein miserable, donde únicamente estás aquí porque nadie te entiende, nadie te comprende, pobrecita de ti, pobrecito de mí. Y el tercero, un Frankenstein carnal, aquella persona que únicamente piensa para sí mismo. Jesucristo dijo en Mateo 24, del 12 al 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por tanto, persevera de tal manera que seas salvo. ¿Persevera en qué? En el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y así podrás amar a tu prójimo con el amor del Señor. Jesús mismo nos advirtió, en los posteriores días la maldad se aumentará y tu corazón se va a enfriar. Pero ¿cómo te vas a enfriar? Pues la única manera que te enfríes es cuando te alejas de tu Creador. Y en el momento que te alejes de tu Creador, vas a encontrar un montón de justificaciones para hacerlo. Cuando ves el pronunciamiento de este lobby que se está levantando con fuerza, el lobby LGTBQ, ¿y cuántas letras más le añadirán? El trasfondo de todo eso, ¿saben cuál es? La pedofilia. Porque si aquí le están diciendo a tu hijo menor que este niño de 6, 5 años decide que sea hombre o mujer, imagínense que él decida. Cuando tú sabemos la ciencia, la razón, filosóficamente incluso te dice XX, XY, o eres hombre o eres mujer. No hay un término medio. Pero imagínate este niño que le dices desde pequeñito, constrúyete, sé tú, sé libre. Lo sueltan al campo y ve tú si quieres ser hombre o mujer. O autoconstrúyete tú. Más adelante, ¿sabes cuál es el trasfondo? Que una vez que pase eso, al poco tiempo te dirán, y así como tú eres libre de decir qué mujer, si eres hombre o mujer desde pequeñito, tú mismo también vas a consensuar si quieres tener relaciones con una persona adulta o no. Porque si biológicamente te dijeron eres A o B o sé lo que tú quieras, inmediatamente va a venir la otra, es implícito, está directamente ahí. Entonces, por ende, si tú quieres estar con un tipo de 80 años, tú eres libre. Porque si le diste la libertad de escoger si es hombre o mujer desde sus 6 años, imagínate lo que sucederá después. Frente a toda esta maldad que está ocurriendo, tu corazón tiene que estar firme. No podemos llenarnos de odio, no podemos llenarnos de resentimiento. Estas cosas duelen, está pasando y va a pasar. Pero en el momento en que te alejas de tu Creador, va a ser el momento de tu desastre. Va a ser el momento en que tú te conviertes en un monstruo. Y Frankenstein ya no será una obra literaria, sino una realidad en tu corazón. Porque y esto es lo interesante de esta obra, Víctor Frankenstein aborreció a su creación porque se dio cuenta, qué asco, y se fue. Dios te conoce como tú eres, Dios me conoce como soy. Cuando Dios te conoce, aún a pesar de todas las cosas que has hecho, aún a pesar de todo lo que haces hoy y lo que harás mañana, ese Dios aún te ama. Ese Dios aún venció en la cruz por ti. Tu Creador te ama, no te dejó solo, afrontó tu dolor en la cruz contigo y venció. Él no te dejó, no eres un caso aislado para su vida. Cuando leemos San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leemos eso, a veces pensamos que sí, efectivamente Dios murió por todo el mundo. Eso es mucho. Y tal vez eso lo hace algo impersonal para mi vida. Pero en el momento en que tú pones tu nombre, porque de tal manera Dios amó a Daniel Sequeiros, que dio su vida por ti. El Dios que tú tienes es un Dios personal, no es un Dios impersonal. Es un Dios que está contigo, que sabe las peores bajezas y el monstruo que has sido en su momento, pero aún así te ama, aún así vino en tu rescate y aún así quiere tener una relación contigo. Tu Creador no se avergüenza de ti, aún a pesar de conocer qué has hecho y qué harás, porque es omnisciente. Tu Creador quiere enseñarte a sentir, a pensar y a actuar, porque nunca estarás solo a partir de que conozcas a Dios. Y saben, el final de esta obra termina con que Víctor Frankenstein muere, quería eliminar a su creación por lo aborrecible que era y por los crímenes que había cometido, pero termina sus días así, recoge el cuerpo de Víctor Frankenstein, su hijo, digamos, su creación, y cuando ve que la vida es tan miserable, él se pone en una balsa y está dispuesto a quemarse y a irse y a morir con su Creador porque no supo entender el corazón del ser humano. Y de la misma manera tú puedes autodestruirte porque no supiste entender el corazón de tu Padre. Y no lo supiste entender porque no quisiste acercarte a Él y porque no quisiste tener amor, comunión, oración y falta de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, si hay alguien de la alabanza que pueda acompañarme, vamos a orar. Y recuerda que cada vez que escuches Frankenstein, recuerda que tú puedes ser esa persona, pero en el momento en que te alejes de Dios, serás capaz de las atrocidades más grandes, porque necesitas acercarte a Dios. Si no te acercas a tu Creador, no vas a disfrutar esta vida como la que Jesús quiere que tú disfrutes, porque aún en medio de la pobreza, aún en medio de la falta de alimento, Hebreos 11 habla muy bien acerca de ello. Hebreos 11 está el salón de la fama de los hombres y mujeres que tuvieron fe. Ahí están expuestos sus nombres y los hechos que hicieron. Pero los últimos versículos de Hebreos 11 habla acerca de aquellos cristianos que murieron en cuevas, que no tuvieron que comer y que murieron de una forma trágica. Entonces esos cristianos, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, tenían fe, creían en Dios, tenían una relación personal con Él. Entonces, no hay justificación, pase lo que estés pasando, para que tú te alejes de Dios. Recuerda, lo mismo le son las tinieblas que la luz, y por ende Dios está contigo aún en los momentos más oscuros y terribles de tu vida. Él está ahí contigo. Entonces, en este tiempo voy a pedirles que oremos, que analices el fondo de tu corazón, porque la Biblia dice y es clara: tu corazón es perverso. Puedes ser capaz de las cosas más aborrecibles que puedas ver en este planeta, eres capaz. Pero en el momento en que te alejas de tu Creador, hoy puedes reconciliarte con Él. Y Frankenstein será simplemente una obra literaria, pero que te hará recuerdo de tu estado, de tu condición, de lo que tú eres. Vamos a orar. Señor, todos los que estamos aquí presentes necesitamos de ti. En el momento que me alejo de ti me he dado cuenta que tiendo a ser una persona muy susceptible, tiendo a ser una persona muy renegona. Mi carácter, Señor, me cuesta controlarlo. Cuando estoy lejos de ti, pensamientos muy fuertes acechan mi cabeza y en algunos casos quizás hasta he intentado quitarme la vida. Es irónico porque aún a pesar de conocerte y saber que tú eres vida, he tratado de hacerlo, Señor, porque sentí una vida miserable en mis días. Señor, para aquellos que estamos unidos de varios retazos de doctrinas y que nos creemos dueños de la verdad, que siempre discriminamos a una persona que está en desacuerdo con nosotros, Señor, queremos pedirte perdón porque aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor, tiene que ser el último. Y tú nos diste el mejor ejemplo, Señor Jesús, siendo nuestro servidor.
Es más, lavaste los pies de tus discípulos cuando ellos y toda la humanidad debería haberlo hecho a ti. Pero tú hiciste todo lo contrario, nos diste siempre el ejemplo. Y Señor, aquellos que somos carnales, aquellos que damos rienda suelta a nuestra carne y que quizás podríamos decir que somos peores que un no cristiano en el sentido de nuestras obras y de nuestros hechos, te pedimos perdón porque la falta de comunión contigo, la falta de oración, la falta de la lectura de tu palabra me ha convertido en eso. No hay garantía en que yo sea pastor, evangelista, misionero o profeta o servidor de la alabanza. No hay garantía, Señor, de que yo sea un hombre espiritual, porque si no paso tiempos contigo de comunión y de oración, no soy un ser espiritual, no soy un hijo espiritual, y haré todo lo contrario a lo que dice tu palabra. Tu palabra dice en la carta de Romanos, dice que pues son todos aquellos hijos de Dios los que son guiados por tu Santo Espíritu. Y yo deseo en esta tarde, Señor, entregarte mi corazón y pedirte que por favor me guíes. Hay situaciones y cosas que todavía no están resueltas contigo y me cuesta mucho, Señor. Por favor, ayúdame. Dijiste que tú pones así el querer como el hacer por tu buena voluntad, y a mí me cuesta mucho orar, me cuesta mucho leer tu palabra. Estoy viendo más la televisión, atendiendo las redes sociales, que venir al menos 15 minutos a tu presencia para poder orar y buscar de ti. Lo confieso en esta mañana, Señor, y necesito de ti, necesito de tu ayuda, porque me cuesta ayunar, me cuesta buscarte, Señor. A veces las oraciones que hago en el día son simplemente para bendecir los alimentos, pero no te he buscado, Señor. Algunos de nosotros como líderes solo hemos buscado a Dios en la semana porque teníamos que preparar palabra para dar en la célula, porque teníamos que hacer algo específico en la semana y no deseamos quedar mal parados delante de nuestra célula o las consejerías. Perdóname, Señor, porque no entendí lo vital que tienes un supremo llamamiento para mi vida. Ya no voy a pelearme por las migajas que me deja el mundo. No voy a mendigar amor de nada ni de nadie, Señor, porque acudo a la fuente que eres tú. Porque si acudo a la fuente, no volveré a tener sed nunca más. Porque tú eres mi Señor y mi Rey. Porque eres mi Creador y me amas. No solamente me creaste y me dejaste en el olvido, sino que me creaste y estás conmigo hasta los últimos tiempos. Estarás siempre con nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana quiero que me ayudes a evaluar cómo está mi corazón, cómo está mi oración, mis tiempos de comunión contigo, porque te necesito. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanza.